Ahora, a mí respecto a lo de Economist, a mí más allá de pensar en un cuevazo en el fondo, porque uno tiende a pensar que esta portada solamente la hace el artista. Aquí me va a corregir Juan Andrés Alfate si tengo razón o no, pero por la experiencia y los ilustradores que conozco, al menos acá en Chile, generalmente se le entrega la temática de los elementos que tienen que participar dentro de la portada de cual sea la publicación. Claro. ¿Cómo se llama el artista, Alfate? Andrea Uccini. Andrea Uccini, pero él ha contestado eso. A él se le ha preguntado en entrevista, y hay que entender de que este ilustrador de origen italiano, que es muy famoso porque él suele colocar a disposición su lápiz, talento y pincel para ciertas empresas que pertenecen a estos grupos de élite, como decíamos al comienzo. Entonces, él en algún momento, a propósito que se hizo tan famosa la portada que estamos viendo en pantalla, pero ya vamos a revisar la anterior, antes de ir a ver los mensajes ocultos que están en la edición de este año 2020, le preguntaron qué tan casual o qué tal nivel de compromiso o de interrelación de datos hay que lo que está ahí termina cumpliéndose finalmente. Y él responde lisa y llanamente que ustedes deben entender, estoy ocupando casi sus palabras, que yo trabajo para gente poderosa y la gente poderosa tiene otra información. Y la deja ahí y lo sigue. Entonces, a él en el fondo le están diciendo, hazte una portada que incluya estos elementos. Y él va y los dibuja. Estos elementos se lo dice su editor, que en su última cabeza está parte de la familia Rothschild, que le dice, quiero que estas cosas aparezcan en la portada de mi revista, con la cual damos sugerencias de cómo se viene el mundo. ¿Qué mundo? El mundo que nosotros controlamos. Ese pareciera ser el mensaje. No, y deben tener unos contratos de confidencialidad tremendos, porque claramente si el artista dibuja, también debe saber lo que está dibujando y por qué lo está haciendo. Y otro dato que me pareció curioso de esta revista es que la mayoría de los artículos no los firma un autor, como suele pasar, por ejemplo, acá con los diarios, sino que son artículos y finalmente es el conglomerado el que protege ese artículo. Es decir, acá la voz es una sola voz, la revista. Aquí no hay gente que está como, exactamente, como sucede en la mayoría de los diarios o revistas en todo el mundo. Pero tú hablaste de algo importante de Salfate, que es la portada del año 2019. Podemos entrar ahí porque yo creo que es esa portada la que enciende todas las alarmas. A ver, debo decir, querida Monty, queridos amigos y la gente que hoy día se suma a nuestra sintonía a propósito de este tema que ustedes habían solicitado, es que la revista The Economist en varias oportunidades ya había sido de alguna manera escaneada por los investigadores de estos temas, entendiendo, como ya explicamos, quién está detrás de aquello. Sin embargo, obviamente estamos en un paradigma histórico en estos momentos, partiendo por la pandemia, entre los aires de guerra y cuántas catástrofes que han ocurrido, que están en la portada del 2020, ya las vamos a pasar a revisar, que en el 2019 hay gente que prendió las alarmas, dijo, acá hay algo que es muy, muy interesante, muy importante y al mismo tiempo tremendamente preocupante. Lo que estamos viendo en esa portada, además de varios dibujos que aparecen por ahí, hay algo que particularmente llamó la atención a aquellos analistas, y es que se ve la figura del presidente, obviamente de China, Xi Jinping, con una nariz de Pinocho. Si tú te fijas todas las otras figuras alrededor, donde al medio está el hombre de Vitruvio, ¿cierto? En esta versión que es hacia dónde apunta de aquí en adelante, porque mira, ojo, esto no se ha hablado mucho, pero dicen que esto de mantenernos encerrados, porque aquí es el protocolo que indica nuestro país, pero hay cientos de médicos que dicen que esto es un abuso y que no es la medida de confinamiento la necesaria y que parece que hay gato encerrado. Dicen que están tratando de acostumbrarte al transhumanismo, a que nos veamos así, como estamos en este programa desde Zoom, que nos volvamos a desjuntar. Está el hombre de Vitruvio en el medio, con una planta de marihuana en la mano, con un teléfono celular en la otra, buscando en que todo se desarrolle en el concepto de tu mente, pero ya no en el trato físico. Si vamos más arriba, está un panda como enojado. Nos vamos a la derecha, y ahí está el presidente de China con una nariz de Pinocho. Y en su opuesto hay un pangolín abajo, al lado de lo que parece ser la Mona Lisa, pero con la cara de una mujer que no alcanzo a reconocer del todo. Aparece un pangolín. Y tú dices, ¿qué es un pangolín?
Ahí viene lo bueno, porque esto que aparece en el 2019, antes de que supiéramos de la pandemia o sus primeros pasos, es este animal, entre otros, que se estudiaron para ver si la pandemia provenía o fue dispersada como nivel de contagio desde un animal así. Oye, Lo que está diciendo esta portada es lo que quieren hacer todo lo que está acá con el hombre a propósito de una pandemia que van a generar los chinos con este animal para que tú generes un proceso de exclusión de la sociedad y que va a comenzar un nuevo orden mundial de cierta manera. Pero no es el padre, que además lo que tú decías ahí es clave, porque en el fondo, y esta frase que está tan utilizada, dividir y vencerás. Lo que están haciendo finalmente es dividirnos a nosotros como sociedad. En un año no cualquiera, en un año y en una época en que en Chile y en el mundo la gente se estaba uniendo más que nunca. Elecciones. En el mundo los ciudadanos estaban efectivamente diciendo, oye compadre, ¿sabes qué? Parece que unidos somos mucho más. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se lanza, y me voy a hacer cargo yo, lanzan este virus justamente para decir, no, pues compadre, nosotros los queremos separados. Y así es como podemos seguir manipulando. Me quedan muchas dudas, pero creo que si podemos revisar incluso, Salfate, la del 2020, que la del 2020 es una de las que más nos está, ya lo decíamos, 23 de junio, y hay un titular justamente para ver esta portada del año 2020 de esta revista de Economist, que se titula como La próxima catástrofe. Tú decías, Salfate, que tienes el análisis cuadro por cuadro, porque cada cuadro que está en esa familia, ese gato, ese niño que no está con mascarilla, pero que está con un casco militar, de hecho, todo eso tendría un análisis y una significancia para lo que viene más adelante y para lo que podríamos lamentablemente llegar a vivir. Absolutamente. Ahí pasamos a la otra portada. Debo decir que de la anterior llamó tanto la atención que incluso la BBC puso coronavirus, cómo se estrecha el cerco sobre el pangolín como probable transmisor del patógeno a causa del COVID-19, que fueron las primeras atisbos respecto al entendimiento de esta enfermedad. Ahora, lo que pasa, lo estamos viendo, esto era para reforzar la idea de esta criatura, porque ojo, pareciera que ese dibujo en la portada anterior está puesto arbitrariamente y ahora comenzamos a entender de cómo está unido al resto de las figuras, en donde todo tiene una razón de ser. Nos vamos ahora a la portada del 23 de junio, que es la que estamos viendo del año 2020. Podríamos decir que varias cosas se desprenden de esta portada. Algunas deducciones que se hicieron de forma inmediata es que partida, esa foto es de un país europeo. ¿Cómo podemos saber eso? Por el enchufe, la forma del toma corriente que está a la derecha del padre de familia, claro, ¿cierto? Abajo. Sí. Entonces, lo que está diciendo esta portada, lo que ha de ocurrir, fíjense en este sector del planeta aproximadamente. Aquí es donde va a suceder lo que va a dictaminar la peor tragedia para el resto del mundo. Los cuadros hacia el lado izquierdo, digamos desde la cabeza de la mamá a su izquierda, son hechos que van a estar durante todo el año como temática, dicen, como la erupción de volcanes, como el calentamiento global, sobre los distintos temas que se han hablado de meteoritos y sobre la resucitación que hay sobre la gripe porcina, por ejemplo, que es el cuadro del chanchito que está ahí al lado. Vamos viendo ahora. Exacto, entonces dice, eso van a estar hablando, pero aquí viene el divisor importante. Ustedes ven que arriba de esta familia hay un reloj, ¿ok? Existe un reloj simbólico que nosotros en este programa le hemos hecho temas exclusivos a él, que fue hecho, está hecho por sociólogos, antropólogos, científicos, que es un reloj que existe físicamente, pero al tomarle la temperatura de cómo está la situación social en términos económicos, políticos, de guerra, etcétera, etcétera, allá afuera, ellos dicen que si es que ese reloj marcara las 12, eso es no el fin de la humanidad, pero es cuando ya el colapso es inevitable, donde todos los sistemas llegan a su fin porque son insostenibles. Y este reloj siempre está entre 10 para las 12 y ellos lo mueven con la manito, más o menos, como digo, como un termómetro de la situación global en el planeta. Pues bien, cuando partió la pandemia, junto con los estallidos sociales en varios países, llegó a estar hasta 4 para las 12, 4 minutos para las 12. O sea, estuvo terrible esto. Pero el reloj dice, ojo, que vamos a llegar a 1 minuto para las 12.
O sea, cuando lleguemos a 1 minuto para las 12, va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué? Los patos, porque esto tiene que ver con Oriente, por la portada anterior, se vienen a pique. ¿Te das cuenta el del medio? Esa representación simbólica tiene que ver con lo auspicioso, con lo bueno en términos de economía, la buena plata en el bolsillo para todo. Y se viene a pique. Van a haber un colapso terrible en términos monetarios. Esto es de junio de este año, del 23. ¿Por qué? Vamos al cuadro siguiente. Por la pandemia. Y lo que ves ahí es un cuadro bastante curioso, donde tú notas que parece un paisaje visto a través de un microscopio, y en donde los 3 microorganismos que se ven abajito son claramente el símbolo del COVID-19, que incluso en el lenguaje de Moodle le hacen así, ¿cierto? Que es como esta estrellita que representa al COVID-19 de la pandemia actual. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que esté instalado esto, dice esta portada, ojo, porque se viene, y aquí es cuando yo bromeaba, cuando hicimos el tema la otra vez, la temporada de las explosiones. Fue lo que pasó con Beirut, con Rusia, con Estados Unidos, en China, con, digamos, Norcorea, digamos, casi al borde de China, y comienzan, y con esa forma de hongo atómico, que al principio, en junio, decían que iba a haber una guerra nuclear, y después cuando vimos esa imagen viralizada, que o sea, tuvo el tiempo preciso para que hubiesen millones de tomas de todas las personas que estaban en el Líbano y que pudieran grabarlo. Esa imagen, obviamente, ya quedó en el inconsciente colectivo, dice, con la pandemia instalada, se va a venir algo que tú vas a recordar, que es una explosión generando ese hongo, y claramente lo que pasó en Beirut, todos tenemos esa foto en la cabeza. Entonces, lo que va del reloj hacia la derecha te dice lo que va a ir pasando, y eso es lo que está ocurriendo. El problema es el último cuadro que está ahí, que está debajo de la explosión, y es algo que aún no sucede. ¿Qué creen usted que puede pasar y qué representa ese cuadro? Yo les pregunto, por ejemplo. A ver, varios detalles antes de llegar al tema del cuadro. El tema del reloj, que recuerda mucho a la gente que le gusta los cómics o las series, lo que pasa en Watchmen, que tiene que ver con la tensión nuclear. Recuerdo que en el momento más álgido de la discusión entre Donald Trump y Kim Jong-un se movió. Esa tensión nuclear lo podría llevar, por ejemplo, hasta estar a 1 minuto de las 12. Pero me refiero a la tensión que el hecho inminente de que un país va a atacar a otro. ¿Ah? Para que se entienda bien. Por otra parte, me parece que lo que estamos viendo abajo tiene que ver directamente con el sol. Es algo que se ha hablado muchísimas veces a nivel conspirativo. Tiene que ver con las tormentas solares. La gente incluso lo sabrá muy bien, que alguna vez le bloqueaba por alguna razón el satélite y no lograban que se viera en algunos sectores de nuestro país. No queremos recordarlo porque fue muy doloroso la pérdida de rating, pero ya pasó. Me imagino que tiene que ver con eso, sobre todo porque este año, si no recuerdo, creo que era en junio, que hablaban que iba a haber un tremendo apagón, que tiene que ver, en el fondo, que lo que decía anteriormente Juan Andrés Alfate, nos están sacando a todos para que nos comuniquemos de esta manera, a la distancia, cada uno desde nuestra casa, trabajando de esta forma. Sin embargo, si hubiese un gran apagón, yo no sé cuál sería el escenario el cual nos podríamos llegar a enfrentar en el tiempo. ¿Se entiende hacia dónde va mi idea, no? Absolutamente. Sí. ¿Alguna otra teoría? A ver. Es que esto es como... No, es muy loco, porque en realidad cada interpretación es muy personal, y si bien los cuadros dicen mucho porque están muy representativos, digo, a mí no me deja impresionar el de la explosión, porque si bien lo anterior ya más o menos lo sabíamos, el tema de la gripe porcina, que tuvo su gran explosión en el 2009, pero todos los epidemiólogos, todos los científicos dicen que es algo que está súper latente, que puede volver en cualquier momento a presentarse otra cepa evolucionada, aún peor, o sea, es algo que no está erradicado, entonces es un riesgo permanente, tal cual pareciera ser el COVID-19 en esta ocasión también. Luego los volcanes también, o sea, es algo que siempre puede ocurrir. Recordemos que nosotros estamos en el cinturón de fuego, donde está el 75% de los volcanes de todo el mundo, por lo tanto, en un planeta que está cada vez más ajetreado, que está pidiendo a gritos que lo cuidemos,
yo creo que los volcanes también es una opción muy probable de que sucedan ese tipo de cosas. Y bueno, lo demás ya lo hemos visto, el tema de los meteoritos, las cosas astronómicas que están ocurriendo, pero sí impresionante el tema de la explosión. Porque esta portada fue, repíteme... 23 de junio. 23 de junio, y el 4 de agosto o el 3 de agosto fue lo de Beirut. Entonces es una cuestión impresionante. Y el último cuadro, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con estos apagones, y me acordé de uno de los capítulos de una serie que estoy viendo que se llama Blind Spot, que justamente en uno de los episodios hablan de que una súper mala, conspiranoica y todo el tema hacía un gran apagón en Estados Unidos para poder manejar un montón de cosas. Entonces yo creo que todo eso es muy probable que pueda pasar, y esto es una gran advertencia como nosotros como humanidad, porque muchas cosas dependen de nosotros. Las pandemias dependen de nosotros, de cómo nos cuidemos, de cómo nos protejamos y cómo hagamos caso. Y así, no sé, también el tema de las, incluso de las mismas guerras y todos los efectos que tienen que ver con catástrofes naturales son, yo creo que bastante prevenibles si el humano empieza a tomar conciencia. Entonces yo creo que ahí también es como un tirón de oreja para nosotros. Michael, ¿tú qué piensas? Mira, más allá, Salfate, de analizar, porque me sumo un poco al análisis del último cuadro de Monty y de Lama. Yo sé que tú nos vayas a decir ya la verdad, pero más allá me pasa que este es el minuto en que yo digo cuánto depende realmente de nosotros, de nosotros ciudadanos a pie. Si en el fondo tenemos una familia, me voy a referir a esta familia, tenemos una familia que está manipulando el mundo. Podemos decir ya jugar con el supuesto, habría, sería, qué sé yo, no es 2019, no es 2020, la portada del 2015 también nos advirtieron un montón de cosas, ya hay una historia de portada, y bien lo decís tú, Monty. Entonces uno dice, ¿cuánto depende de mí realmente?